noches, República Dominicana y el mundo, damas y caballeros que nos siguen en sus hogares a través de Canal 25. Esto es Dialogando con Glenn Davis, hoy domingo 24 de mayo del 2020. Esperamos que el contenido que hemos preparado en el día de hoy sea de su mayor agrado y que tanto nuestros invitados como nosotros mismos podamos sentirnos satisfechos, porque así ustedes lo estén también en sus hogares. Nos acompañará en una primera entrevista en el día de hoy el doctor Víctor Atala. Él es médico y político, es cardiólogo, tiene muchos temas interesantes que compartir con todos nosotros y vamos a hablar con él sobre el COVID-19, el coronavirus en República Dominicana y todo lo que tiene que ver en cuanto a esto. En nuestra segunda entrevista estará con nosotros el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, él es José Dantes, y también es secretario de Asuntos Jurídicos de esta organización. No se lo pierdan, señores. Vamos a continuación, estaremos conversando con ellos, así que no se muevan de sus asientos. Y aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, también agradecerles la sintonía. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, @dialogandord, Facebook, Twitter e Instagram. Y cuando pase en el día de hoy, en nuestra entrega, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Dialogando con Glenn Davis. No se muevan, que ya volvemos. Bien, señores, ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy y vamos a conversar ahora con Víctor Atala. Él es doctor, él es médico y también es político. Vamos a combinar ahí una serie de preguntas con él que tienen que ver en estos dos escenarios, tanto en el escenario político como en el escenario de la medicina. Bienvenido, don Víctor. Glenn, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos permite esa maravillosa tecnología llegar. Ojalá Dios quiera que sea para bien, que llevemos un poquito de luz, información a todas las personas que nos escuchan y ven. Así es, y que así sea, y que en estos tiempos que hemos tenido que recurrir a la tecnología para poder llegar a todos los hogares de los televidentes. Así es, hermano. Don Víctor, vamos a iniciar nuestro conversatorio hablando de los hipertensos. Yo que soy uno de ellos, estoy dentro de ese club selecto, o más bien amplio club de hipertensos en la República Dominicana y en el mundo. ¿Cómo manejar? O sea, ¿cuáles son los riesgos que corren o que corremos las personas o los pacientes que padecemos hipertensión por el COVID-19? Muy bien. Muy buena pregunta. Es un área que manejo muy bien, gracias a Dios, porque soy cardiólogo. Y los cardiólogos nos ha tocado vivir en esta pandemia del COVID quizás uno de los aspectos más importantes, porque a pesar del aspecto respiratorio que conocemos que produce la infección por el virus, el coronavirus nuevo, está el aspecto cardiovascular, que quizás es la causa número 1 de muerte en muchos de estos pacientes. Esto es porque los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, están dentro de los pacientes con más alto riesgo. La hipertensión es el factor de más alto riesgo conjuntamente con la edad en los pacientes para COVID. Eso se debe a varias cosas, Glenn, y todo el mundo. Se debe, uno, a que la mayoría de pacientes que tienen hipertensión usualmente tienen un poquito más de edad, aunque tú eres muy joven, usualmente debutan un poquito más tarde. Y lo otro a que se debe es que el mecanismo de hipertensión que conocemos se debe casi siempre a una interrelación de unas células especiales que tenemos, unos receptores especiales que tenemos en las células que se llaman AC2.
esas células, esos receptores especiales, tienen que ver mucho, mucho con la hipertensión. El virus entra a través de estos receptores. Yo voy a compartirte quizás un screen para que veas algo. Ahora le voy a dar esta parte para que Sí, sí, ahora me permites dar me dice disable screen sharing. sí, sí, sí. Pero Adelante, adelante. me dice que le dijiste, Será bueno para sí, pero nuestro. me dijiste que está, me dice que está deshabilitado, que tú no lo tienes habilitado. Ah, ok. Déjame ver. Te puedes seguir Está bien, hablando, tranquilo. me lo puede Tranquilo. compartir. ¿Cómo no? Me lo puede Perfecto. No, compartir. lo que pasa es básicamente es eso, que hay un receptor en la célula que se llama AC2 y el SARS, el virus, el coronavirus, entra a través de esta. A medida que nosotros tenemos este receptor más activado, entonces hay más facilidad de que el virus penetre la célula, se replique y produzca efectos en las personas. Eh, eh, Muchos de los medicamentos que se toman para la hipertensión arterial trabajan en esa área también. Muchos de los medicamentos se llaman IECAS, inhibidores de la AC2, que terminan casi todos en pril, lisinopril, monopril, enalapril, etc. Entonces, es por esto que este virus tiende a afectar mucho a los pacientes hipertensos. Es extremadamente importante que los pacientes con hipertensión sigan al pie de la letra las recomendaciones de sus médicos. Es importantísimo que no abandonen los medicamentos sin estar seguros de que, sin consultar con su médico, porque hubo mucha información, Glenn, de que algunos de los medicamentos podían aumentar, como tienen los mismos receptores, algunos de los medicamentos podían aumentar los riesgos de los pacientes hipertensos más, pero no es así. Está demostrado que el uso adecuado de estos medicamentos disminuye los riesgos y protege a los pacientes. Inclusive, es importantísimo ahora que el paciente con hipertensión esté un poquito mejor controlado para evitar que la hipertensión se descontrole al mismo tiempo y produzca más efecto a nivel del COVID. Perfecto, interesante la información que nos comparte, doctor. ¿Qué cantidad de dominicanos, qué cantidad promedio de dominicanos padecen o sufren, o sufrimos más bien, para incluirme Perfecto. ya también, la hipertensión? Muy bien, mira, aquí no hay estadísticas totalmente reales levantadas de la cantidad de hipertensos en el país, pero sí tenemos establecido que por lo menos un 40% de la población pudiera tener hipertensión. Sabemos que por encima de los 50 años aumenta a un 50, a un 55%, y por encima de los 60, 65 años puede estar en los 60, 70%. Una alta cantidad de pacientes son hipertensos. Y así se da en el mundo entero. La hipertensión es extremadamente común. Es la patología cardiovascular más común en el mundo y la causa número uno de consulta por enfermedad cardíaca en todo el mundo. Es extremadamente común. Eh, la hipertensión afecta tanto hombres como mujeres. En las mujeres tiende a afectar un poquito más tarde que en el hombre, porque los hombres tienden a tener, las mujeres tienden a tener un poquito de protección por las hormonas hasta cierta edad. En el hombre, la hipertensión puede aparecer tan temprano como los 20 años, pero usualmente a partir de los 40 más. Un 20% puede ser antes de esta edad de los 40. En las mujeres tienden a postergarse un poquito más tarde, a los 45, 50 años, pero en estas puede ser un poquito más severa porque encuentra un organismo un poquito más viejo. Es más común también en los pacientes de color porque tienen más receptores, estos receptores llamados IECA, AC2, perdón, que también pueden aumentar la hipertensión arterial. Pero alrededor de un 40 45% estimamos de la población dominicana pudiera tener hipertensión globalmente. A partir de los 50 empieza a subir más o menos 5 a 10 puntos porcentuales por cada década de vida que aumenta. ¿Qué medida usted les recomienda que tomen, o sea, más allá de la que ya deben de tomar estos pacientes por el tema del COVID-19 y no ser, para que no logren ser contagiados ni puedan contraer el virus? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, las medidas para los hipertensos aún son más estrictas que para el resto de la población, porque como son un factor de riesgo importante, entonces entre ellos está, entre esta medida está importantísima es el aislamiento cuando se pueda, sobre todo en los pacientes de alto riesgo.
El distanciamiento social es extremadamente importante en estos pacientes, mantener 2 metros de distancia, el lavado constante de manos. Yo te voy a mencionar todas las medidas generales y te voy a dar después unas específicas para estos pacientes. El distanciamiento, el lavado de manos, no tocarse la cara sin antes haberse lavado las manos. El uso de mascarillas es extremadamente importante en estos pacientes cuando van a salir al público, y también para personas en la familia que están que pueden entrar en contacto con esta persona. El uso de mascarillas si salen porque podrían traer el virus a la casa también, para tratar de disminuir al mínimo el chance de contagio en estos pacientes. Después están las medidas específicas, que es estar estrictamente apegado a su tratamiento médico, no sustituir los medicamentos, estar, a menos que consulte con el médico o haya a la necesidad. Si hay una urgencia y necesidad de ir a la clínica, no postergar esta urgencia, porque muchas personas tienen miedo de ir a tomar, a ir a una consulta o llamar a una emergencia, porque si no, se me puede pegar el COVID, pero ante una urgencia es mejor atender la urgencia de hipertensión, la urgencia cardiovascular, porque puede ser de alto peligro. Chequearse la presión periódicamente para garantizar que el control esté adecuado. Eso es lo más importante. De nuevo, está tratar de controlar los alimentos que ingerimos. En cuarentena, muchas personas están aumentando la cantidad de alimentos que están comiendo. Muchas personas están inclusive limitando mucho el ejercicio, están confinados en la casa. Muchas personas están ingiriendo alcohol más de la cuenta. Es extremadamente importante esto. El estar en casa, el aburrimiento, muchas horas de más, está haciendo que las personas, están llamando mucho los pacientes, están tomando más de la cuenta y esto lo está llevando a tener más hipertensión, más arritmias y más problemas. Limitar el consumo de alcohol, tratar de eliminar el cigarrillo es vital también, porque el cigarrillo es otro factor de riesgo importante, Glenn, para la enfermedad del coronavirus. Y no solo, o sea, lo que se dice es fumar en sentido general. O Claro sea, que no sí. solo el cigarrillo. Toda, Hay perdón, toda personas, forma de hay tabaquismo. tabaquismo. Muy buena aclaración. Todo tabaquismo, toda exposición al tabaco, vapear, juca, cigarro, el cigarrillo electrónico, todas estas formas de tabaquismo aumentan el daño, el posible riesgo porque tienen problemas pulmonares ya, y también por el constante llevar la mano a la boca, que puede aumentar el contagio de estos pacientes. Así es, doctor. Este, hoy las naciones en el mundo, todas las naciones en el mundo se preguntan qué pasará con ellas después de que se vaya definitivamente el COVID-19, el coronavirus, si es que logramos que definitivamente se vaya. ¿Eh? Entonces, todo el mundo espera una crisis posterior al COVID-19 y la República Dominicana no es la excepción. Entonces, ¿qué pasará con la República Dominicana, que es la que a nosotros nos compete en estos momentos, después de que pase todo esto? Sí, mira, tenemos que hilar bien fino, porque el problema del COVID no es solamente salud. El problema del COVID no es salud solamente. Lamentablemente, aunque la salud ahora mismo es el aspecto principal, el efecto de COVID es vital para todos los segmentos, sobre todo la economía. Y cuando la economía se afecta mucho, todo lo demás se afecta, todos sabemos eso. Hay muchas personas muy estresadas por el riesgo de perder los empleos, hay muchas compañías que van a estar afectadas, el turismo, que es una de las fuentes más importantes de ingreso en nuestro país y de generación de empleos, ha sido mermado enormemente porque no hay vuelos y todos los hoteles están cerrados. Eh, Aquí el turismo no solamente genera empleos para las personas que trabajan en los hoteles, también genera empleos para toda la industria alimentaria que suple los hoteles. Todo esto está también afectando la industria de agrícola, porque no tienen a quién vender los productos, los rubros, y esto está produciendo muchos problemas en todos los aspectos. Entiendo que pasada la crisis, yo espero en Dios que después de esta primera oleada y con las medidas que se van a tomar
y siendo estrictos en las medidas, nosotros podamos contener un poquito y podamos reaperturar un poco con una nueva normalidad. O sea, vamos a vivir una nueva normalidad donde vamos a tener que mantener por un tiempo medidas de protección y medidas de limitación en aspectos, pero con cierta apertura que permita a las personas reanudar parcialmente los aspectos económicos, porque si no vamos a dar al traste en muchas cosas. Ahora mismo, todos los sectores económicos en el mundo entero están evaluando eso y vamos a, aunque tú hablaste que nuestro país es el que nos compete, ya esto se ha convertido en una situación global. Nosotros dependemos de todos los países en cuanto al turismo y los países están afectados, no van a venir aquí. Entonces, ya ahora mismo se están Y dando todos los pasos. ciertamente es así, y también destacar que contamos con una amplia representación de dominicanos y dominicanas La que diáspora, residen sí. en el exterior. Y es una diáspora enorme, sobre todo en Nueva York. Yo me mantuve en contacto porque estudié en Estados Unidos, estudié gran parte en Nueva York y establecí muchas relaciones y tengo muchos amigos allá, más de 1 millón de dominicanos solamente viven en Nueva York, imagínate. Y fuimos duramente golpeados allá. Sí, Nueva York, Son parte de la... se dice que tenemos, ¿Sí? que tenemos más fallecidos dominicanos en el exterior que en nuestro propio país. Sin lugar a dudas, mucho más muertes en esos países donde la crisis y la pandemia ha sido más dura por la población, ante la población y porque nos precedió un poquito. Glenn, eso es extremadamente importante. El hecho de que la pandemia haya dado un poquito antes en otros países ha permitido a otros países aprender de los errores y de los aciertos de esos países, aprender de la experiencia computada de esos países en tratamiento médico, porque no es lo mismo 2 meses atrás, cuando no sabíamos lo que estaba pasando, ahora tenemos mucho más conocimiento, estamos avanzando en más opciones de medicamentos. Entonces, en esa cierta forma, eso nos ayuda un poquito a nosotros, porque estamos un poquito más tarde en la pandemia. Pero nuestra inversión en el país ha sido muy por debajo de las inversiones que se han realizado en otros países de Latinoamérica. Somos, creo que estamos en el segundo país, en el penúltimo lugar en inversión para la crisis del COVID en toda Latinoamérica. Entonces se nos exige más a la población ahora mismo, control, seamos más estrictos porque la inversión en muestras, en pruebas y lo demás, en mascarillas, en educación, la misma educación en nuestro país, como en otros países, que había una educación continua, no solamente anuncios, sino educación continua, formal, protocolos establecidos para todos los médicos, es diferente, no se ha dado a la par. Papá Dios nos ha protegido mucho aquí. Parece que genéticamente Así nosotros mismo es. genéticamente tenemos una buena protección y no se ha dado, gracias a Dios, tan fuerte como se ha dado en otros países. Doctor, rápidamente, ¿cuáles retos tendrá que asumir las nuevas autoridades que asuman a partir del 16 de agosto en el país en materia sanitaria? Antes que nada, lo más importante es las nuevas autoridades tendrán que hacer un inventario importante del estado general de la nación. Eh, Aunque estamos ya trabajando en eso, yo soy parte de un gabinete afiliado a Luis Abinader, que entendemos a Dios, y lo tengo que decir, queremos ser nuestro próximo presidente con la gracia de Dios. Estamos trabajando ya en esas medidas con el sector económico y de salud. Estamos preparando un plan intenso de recuperación económica, afiliados con la apertura internacional, afiliados en planes de promoción de la producción, en planes de reinicio y reactivación del sector turístico, con protección importante e incentivos a todo el aspecto turístico hotelero, asistiéndoles, exenciones fiscales a ese importante sector turístico que nos ayude de una forma u otra a que estos sectores se reaperturen de manera rápida para que la economía se reactive. Estamos haciendo inventarios también en todas las otras áreas, en el sector salud, en el sector producción, en el sector trabajo,
en el sector delincuencia, criminalidad, que podía reactivarse también ante una crisis, porque Sí, cuando hay crisis, ese es un punto que ya algunos aspectos, algunos expertos en la materia de seguridad ciudadana vienen contemplando de que pudiese desatarse una fuerte ola de delincuencia en los próximos meses, fruto a lo deteriorada que pudiese quedar nuestra economía. así Eh, es, la necesidad de la gente va a ser importante. Entonces, queremos preparar, y estamos en eso, preparando paquetes no solamente de protección y de ayuda y de incentivos, sino también de crear seguridad importante para que no se realicen estos picos de delincuencia. Contempla, a propósito de que ya finalmente, en esta semana, el pasado jueves, los candidatos presidenciales presentaron sus programas de gobiernos que pudiesen implementar a partir del 16 de agosto en caso de ganar la presidencia. Luis Abinader, y usted está cercano a él, fue uno de ellos. Contempla el programa de gobierno de Luis Abinader algunas medidas en materia de salud que se hayan tomado ya de último minuto, que haya que ajustar por el tema del coronavirus. Sí, mira, nosotros hemos estado en reuniones constantes y hemos hecho muchos cambios. Gracias a Dios, el programa de gobierno que invito a todos los dominicanos buscar, buscar solamente escribir programa de gobierno Luis Abinader en las redes, van a entrar a un link, lo pueden descargar, eh, analizar, discutir, preguntarnos, sugerirnos. Este programa está bien elaborado y bien activado y está siendo continuamente remozado a medida veamos las cosas. Es importante entender que el pilar de la salud se basa básicamente en la globalización, en el acceso global a un sistema de salud. La salud es un derecho, Glenn. La salud es un derecho inherente y una responsabilidad del Estado. Es una obligación del Estado llevar a las personas salud. Y tenemos de una forma eh, ya definitiva entender que sin salud no hay nada de garantías. Aquí hay muchas personas que, bueno, yo tengo mi seguro fuera, yo me voy para afuera si me pasa algo. Todos estamos en buen dominicano cogidos aquí, todos estamos en nuestro país varados porque no se puede salir a ningún lado. Tenemos que garantizar una salud buena, equitativa para todo el dominicano. Es importantísimo eso. Sin salud pública adecuada, no hay salud global. Entonces, el sistema de salud, el programa de salud de Luis Abinader divide a la población en múltiples segmentos y busca controlar los parámetros indicadores de desarrollo en salud, la mortalidad materno-infantil, la expectancia de vida y demás, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas. Es importante entender que no solamente es el aumento en la inversión de recursos que vamos a hacer, porque es necesario. Los recursos de salud se han estado siendo segregados y pasados a otras entidades en nuestro país recientemente y vimos que esta pandemia desnudó en cierta forma cómo estaba nuestro sistema de salud. No es solamente inversión en infraestructura, es inversión en preparación de los médicos, en educación. Vamos a crear una red llamada Red Interministerial de Eficientización, porque la salud no solamente es hospitales, la salud es educación y tenemos que estar un link con la educación. La salud es crear un ambiente adecuado y tenemos que ir al ambiente que la salud también es mejorar las condiciones económicas de la persona. Hay muchos aspectos en eso, pero sí te quiero garantizar que el presidente, el próximo presidente de la República, Luis Abinader, Dios mediante, piensa aumentar el presupuesto en el PIB de la salud alrededor del 5 al 6%, quizás más, para garantizar. Nosotros hemos estado haciendo un inventario de todas las condiciones del estado de nuestro país en salud, de cómo están nuestros hospitales, de la cantidad de profesionales que tenemos, de cómo vamos a mejorar esos profesionales, de cómo vamos a mejorar la calidad de vida de esos profesionales para que trabajen con más ahínco, de crear un programa importante de mortalidad materno-infantil, un programa importante de enfermedades crónicas, un
programa importante, enfermedades degenerativas, enfermedades terminales o enfermedades de alto costo que afectan mucho a las personas y definitivamente concentrarnos en mejorar la unión, las unidades nacionales de atención primaria como un aporte importante para desarrollar la prevención y empezar la medicina en todos los lugares, porque no es posible que la medicina solamente se reserve a centros específicos en Santo Domingo y en ciudades grandes y nos olvidemos del país entero de la salud. Yo te invito, Glenn, de corazón, y ojalá yo quiera que podamos Lo discutir. leeré, doctor, lo leeré. Ojalá yo quiera que tengamos más tiempo, porque es increíble la cantidad de toques que hay que dar. Y no es imposible tocarlo. Debemos ir renglón a renglón. Pero sí te digo que es un programa extenso y bien Sí. asesorado. Le prometo que tendremos otra oportunidad más adelante, antes quizás de que culmine la campaña electoral, para que hablemos ampliamente sobre todos los planes de salud de Luis Abinader. Gracias, doctor. El espacio Dialogando con Glenn Davis es suyo y usted lo puede usar en el momento que usted entienda. Te agradezco de corazón, Glenn. En mí tienes un amigo y un hermano. Te lo agradezco de corazón en lo que pueda servir. A la orden siempre, más. Te lo agradezco. Muchas gracias, doctor. Bye, bye. Bien, señores, ya como habíamos anunciado, en este momento vamos a sostener una conversación con el titular de Asuntos de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Él es José Dantes. José, bienvenido a nuestro programa Dialogando con Glenn Davis. Glenn Davis, ¿qué tal? Buenas noches para ti y para toda tu teleaudiencia. Gracias, José. Vamos a entrar en materia. La semana y los días han estado cargados sumamente de muchas informaciones, pero la política en estos momentos es la que ocupa la mayor parte luego de la pandemia que nos azota por el COVID-19. Recientemente, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, José, que es la que tú diriges en el Partido de la Liberación Dominicana, le ofreció al alcalde Abel Martínez todo el respaldo y se les puso a la disposición por unos temas legales ahí que se le han presentado al alcalde de Santiago, y nosotros queremos saber en qué situación está eso en estos momentos. Bueno, Glenn, antes que nada, muchísimas gracias, ¿no?, por tu invitación. Y sobre ese punto que tú me estás preguntando, te puedo comentar que justamente yo mismo quiero saber cuál es la situación, cuál es el estado de situación. Porque los que habían dicho que pensaban someter a los tribunales por una supuesta difamación no han hecho nada todavía. Aparentemente ya les ha quedado claro de que las declaraciones que hizo en este sentido Abel Martínez, donde responsabiliza a un sector del PRM de ser el autor de un incendio en la zona de ese vertedero, pues tiene asidero. Y tiene asidero porque el alcalde dijo que contaba con las pruebas, pero no solamente eso, sino que las ha entregado tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía. O sea, que ciertamente hubo manos criminales. Lo que hay es que determinar quién exactamente fue, pero si de algo no queda duda es que es de sectores vinculados a ese partido político. O sea que en el caso nuestro, nosotros mantenemos nuestra postura de defender en los tribunales al alcalde de Santiago, y ya él de todas maneras también había creado un equipo legal, parte del cual ha sido realmente en consenso con nuestra secretaría,
pero él tiene la propia libertad de poder también seleccionar a quienes él entienda para su defensa. Yo realmente creo que esto no va a ir a ningún sitio, porque vuelvo y digo, las pruebas están ahí y dan cuenta de quiénes son los actores que participaron en ese crimen. Bueno, siendo así, entonces todo indica que todo marcha a favor de Abel Martínez en cuanto a esto. Bueno, Entonces, veremos. Cuando vienes tú a ver, ellos de todas maneras incoan una instancia, ¿no? sí, Pero en todo caso vamos a estar totalmente preparados porque vuelvo y digo, como también lo comenté en ese momento, quien tiene la razón no tiene nada que temer. bueno, la Junta la Junta Distrital del nuevo Distrito Municipal de Santiago Este también ya, bueno, eligió una comisión. Los vocales de esta demarcación eligieron una comisión para tratar este tema y según lo que he visto es en pro de conciliar o de arreglar la situación. Parece que han bajado el Sí, tono, parece que han bajado el tono y, y todos los sindicatos, entonces que ustedes tenían razón al decir que eran posiciones políticas las de ellos. y mira, lamentablemente esto no es un tema de quién es más fuerte y de quién estaba equivocado o no. Yo creo que realmente de lo que se trata es de hacer otro tipo de actividad política, otro tipo de quehacer, de quehacer político. Ya la sociedad dominicana está cansada de que realmente los debates entre los partidos políticos sean de acusaciones mutuas. Vamos realmente a plantear frente a la sociedad, a la sociedad, cuáles son nuestros planes y nuestros proyectos para contribuir a transformar nuestro país. Y entonces realmente yo espero que esto sea ya parte de los vestigios de un viejo sistema en el cual lo que, lo que usualmente primaba era este tipo de acusaciones infundadas, la gran mayoría de las veces, y sobre cosas que realmente no le interesa a la gente, porque finalmente a la gente, ¿en qué le puede beneficiar que sepan que fue Juan o que fue Pedro? Yo me pregunto, claro, Juan o Pedro, de comprobarse que ellos fueron los autores, deben responder ante el sistema de justicia. Pero en sentido general, en sentido, vamos a decir, amplio, lo que los partidos debemos estar discutiendo entre nosotros es qué vamos a hacer para transformar a esta sociedad dominicana que tanto demanda una serie de cosas que los partidos políticos deben comenzar a trabajar desde sus funciones públicas. Perfecto. Dejando ya a Santiago, nos vamos al plano internacional. Y en este caso, eh, el voto en el exterior es un derecho constitucional que tiene la diáspora dominicana que reside en cualquier parte del mundo, obviamente donde se puede votar, en una de las regiones donde se puede votar para elegir a los presidentes de la República Dominicana. Eh, los partidos han fijado posiciones en cuanto a esto. El Partido de la Liberación Dominicana todavía, o sea, no tiene una posición firme sobre este tema. ¿Qué está pasando? ¿Qué Claro, piensa, qué claro que piensa el sí, no, PLD sobre este espérate. tema? Nosotros tenemos nuestra posición firme y fue una posición expresada a través de una carta que se depositó en la Junta Central el día 19 de mayo, donde le hemos pedido a la Junta Central que haga todos los esfuerzos necesarios, todos, absolutamente todos, a los fines de poder garantizar, obtener los permisos de las autoridades de los estados que integran los 108 territorios donde se va a llevar a cabo el voto en el exterior. Tal y como tú lo estás diciendo, es un derecho fundamental, está contemplado en el artículo 22 de la Constitución, pero mucho más aún en el artículo 83.1 de la Constitución, cuando habla de la composición de la Cámara de Diputados, dice claramente que hay una selección de los diputados de ultramar que van a ser seleccionados por esa diáspora dominicana. En vía de consecuencia, el Estado, a través, en este caso,
de la Junta Central debe agotar todos los medios posibles para poder garantizar ese derecho. Ahora bien, como se trata de una pandemia que ha motivado que las autoridades de todos los países hayan restringido una serie de libertades, como la de tránsito, de asociación, no depende de la República Dominicana de si se pueda o no se pueda votar. Ahora, lo que tú sí puedes tener por seguro es que nuestro partido, tal y como le ha pedido en esa carta, está firmemente comprometido con que los 595.879 electores en el exterior puedan votar el día 5 de julio. El más interesado en que este proceso se lleve a cabo es el Partido de la Liberación Dominicana y Gonzalo Castillo a la cabeza, como lo ha dicho hace unos cuantos días en una de sus entrevistas. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestros conciudadanos que están en estos 108 lugares forman parte de la comunidad dominicana, forman parte de la clase política dominicana. Es increíble ver cómo en esos sitios ellos le dan un seguimiento mucho más activo a todo lo que pasa aquí que mucha gente que vive aquí. ¿Por qué? Porque tienen parte de su familia aquí, tienen parte de su historia aquí y tienen el sueño y la esperanza de poder volver en algún momento a su país, ya sea para simplemente visitar o ya sea de retirada. Por vía de consecuencia, están involucrados de una manera activa en todo lo que tiene que ver con la vida nacional de la República Dominicana. Y por vía de consecuencia, el Partido de la Liberación Dominicana defenderá la necesidad de que la Junta Central agote por todos los medios las gestiones que sean necesarias para poder garantizar ese voto en el exterior. Dice, según Radamés Jiménez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, el PLD tiene miedo a que se vote en el exterior porque según los números que ellos manejan, tanto el PRM, Partido Revolucionario Moderno, como la Fuerza del Pueblo, la diáspora dominicana en el exterior está dividida en esos dos partidos y que ustedes no tendrían nada que buscar en el exterior y que por eso le temen, porque ustedes saben el nivel de incidencia que tiene la diáspora en términos de votos. No, mi querido amigo Radamés Jiménez ahí lamentablemente está equivocado, como en varias otras cosas también. No es posible que la diáspora dominicana, no es posible que nuestro partido tenga temor a la diáspora, a la diáspora cuando ha sido precisamente nuestro partido y estos últimos 8 años de gestión los que más se han preocupado por establecer una serie de programas y de políticas públicas en favor de la comunidad dominicana en el exterior. Ciudad Juan Bosch está ahí, por ejemplo, que es uno de los planes de vivienda que se ha ofertado a los dominicanos en el exterior con facilidades de pago, con la misma tramitación que se hace desde los consulados. Por otro lado, todas las facilidades que se les brinda a los fines del traslado de los menajes, de las mudanzas cuando vienen ya de retirada, todas las iniciativas legislativas que han sido a favor de esa comunidad dominicana, inclusive ese derecho a votar y a seleccionar a los diputados de ultramar. Eso es una acción, eso es un producto del Partido de la Liberación Dominicana, por lo que todo lo contrario. Quienes deberían tener miedo y quienes pueden tener miedo a ese voto de la diáspora son los que nunca han hecho nada en favor de la diáspora dominicana. Pero por otro lado, si nos vamos al punto de vista político, meramente político, nuestro partido es el que cuenta con las estructuras en todas esas ciudades. Es el que está organizado en seccionales, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, en Centroamérica y en el Caribe también. Por lo que a mí me parece realmente que esto no es más que un argumento baladí de que supuestamente nosotros estaríamos medio temerosos por ese voto en el exterior. Todo lo contrario. Yo te puedo garantizar que de ese más de 500,000 de votos,
el Partido de la Liberación Dominicana saca por lo menos un 40%, por lo menos. El otro 60% se lo pueden distribuir entre la abstención, que es alta, y más ahora con este tiempo de coronavirus, lo más probable es que sea mucho más alta, y entre 3 o 4 partidos más. ¿Cuáles son hasta el momento, cuál es la información que existe, o sea, de cuáles demarcaciones en el exterior se podrá votar ahora mismo, en las próximas elecciones, bueno, el día 5 de julio? De julio. Bueno, mira, hasta la semana ahora pasada, el día jueves, viernes, las informaciones que habían era que en España aún no estaban en capacidad de poder decir exactamente si iba a ser posible o no el voto presencial. Por otro lado, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, vi una carta de la gobernación donde hace constar que no tendría ningún inconveniente en que se vote de manera presencial siempre y cuando se mantengan los distanciamientos que mandan los protocolos sanitarios, y que independientemente de esa situación, de esa afirmación, ellos, en caso de que cambien las circunstancias, pues en ese caso también cambiarían las orientaciones. O sea que estamos viendo que en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, que es donde se concentra la gran mayoría de los votantes, se pudiera votar si se guardan los protocolos sanitarios. En España, que es el otro núcleo, en el caso de la circunscripción 3 del exterior, donde se concentra la mayor parte de los votantes, no pueden darnos a ciencia cierta una respuesta sobre si se podrá o si no se podrá. Hay que dar un poco más de tiempo a que esté más cerca la fecha para poder determinar eso. En los otros países se siguen haciendo las gestiones, y es parte de lo que le hemos pedido a la Junta Central, que no escatime ningún esfuerzo a los fines de poder garantizar que en los otros estados y en las otras ciudades se pueda tener una respuesta lo más rápido posible para poder estar en plena capacidad de que se monten los colegios electorales, los recintos donde se piensa ir, y que se estructure todo ese protocolo para poder garantizar que nuestros hermanos en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, pues puedan votar. Perfecto, José. En esta semana, volviendo al plano ya al territorio dominicano, el pasado jueves específicamente, una comisión en la cual usted fue parte, entregó... Usted no, tú, me puedes decir tú. a la cual tú fuiste parte, entregaron a la Junta Central Electoral el programa de gobierno que implementaría Gonzalo Castillo de ser elegido presidente el próximo 5 de julio en las elecciones presidenciales. Y nosotros queremos saber, y la teleaudiencia, cuáles son los ejes fundamentales de ese programa de gobierno, ya que han llovido las críticas de que todavía se desconocen esas propuestas de gobierno de Gonzalo Castillo, y también dónde puede la ciudadanía tener acceso a este programa de gobierno. Sí, claro, Glenn. Tal y como tú lo estás diciendo, el jueves pasado una comisión encabezada por el presidente de nuestro partido y por varios miembros de nuestro comité político, yo también en mi calidad de representante del candidato presidencial ante la Junta Central, estábamos depositando el programa de gobierno que contiene todas las políticas públicas, los programas y los proyectos de cada sector de la vida nacional que se implementaría a partir del 2020, cuando Gonzalo Castillo suba las escalinatas del Palacio Nacional. Este programa de gobierno es un programa que está muy bien sustentado en 6 ejes estratégicos, los cuales cruzan transversalmente toda la actividad nacional. Un primer eje estratégico, en este caso, es el que tiene que ver con el desarrollo productivo. Es un principal mecanismo de desarrollo económico. Aquí se tocan temas de empleo, de industria y comercio, de la agropecuaria, el turismo, las pymes y el emprendimiento. Tú sabes muy bien que Gonzalo Castillo es un emprendedor desde que era muy joven, y esto va a ser uno de sus pilares dentro de ese eje fundamental.
Otro de los ejes de ese programa es la calidad de vida. La calidad de vida, ¿para qué? Para garantizar el bienestar de todos y de cada uno de los dominicanos. Y en ese eje se tratan los temas que tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con la cultura, el deporte, entre otros de igual importancia. Un tercer eje, y este es uno que ha sido reclamado por la sociedad dominicana, es la gobernabilidad como garantía de un Estado social y democrático de derecho. Aquí se tocan temas como la seguridad y la justicia, la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. ¿Cuál es el sistema de justicia que nos podemos dar frente a la realidad social que tiene la República Dominicana? Pero por otro lado también están las principales políticas que tienen que ver con la transparencia y con la eficiencia en el gasto, con la eficiencia de las políticas públicas mismas. Pero también el sistema de consecuencias, perdón. Aquí siempre se ha criticado de que lo que ha faltado ha sido un sistema de consecuencias que funcione. Bueno, dentro de este tercer eje que tiene que ver con la gobernabilidad, se toca cómo se va a fortalecer el sistema de consecuencias para poder garantizar cero impunidad. Y por otro lado, también se tocan los temas de la política exterior y la inclusión social, que como tú muy bien sabes, es uno de los estándares, o de los estandartes, perdón, de esta gestión actual. Un cuarto eje es el que tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad vista desde el punto de vista de que se está trabajando en el presente para garantizar un futuro mucho más promisorio. Y aquí entonces se tocan los temas de la tecnología con la innovación, la energía, el transporte, infraestructura, medio ambiente, minería, entre otras áreas que tienen que ver también con la sostenibilidad. Finalmente, los últimos dos ejes son ejes sectoriales. El quinto eje es el eje de la juventud como los protagonistas del presente y del futuro de nuestro país. Y aquí tocamos temas de lo que va a ser el desarrollo de planes, de políticas, de proyectos y de programas en favor de esa juventud, las oportunidades que tengan que ver no solamente con su desarrollo en términos laborales, sino en términos de salud física y mental, y su participación en todos los sentidos. Y de esto se destaca un programa muy emblemático que vamos a contar con él, que es Mi Primer Empleo, Mi Primer Paso, que consiste en una pasantía de 18 meses mínimo que va a ser financiada por el Estado, donde el joven va a poder tener una experiencia de trabajo para luego poder insertarse en el mercado laboral. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente en nuestro país y en muchos países, a los jóvenes muchas veces se les limita acceder a un empleo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Pero ¿cómo van a tenerla si no le brindan la oportunidad? Entonces eso es un círculo vicioso que hay que romper, y por esa razón, dentro de este programa, el Estado lo que procura es que, bueno, ok, tu sector privado le exiges la experiencia a un joven para poderle dar un puesto de empleo. Entonces, a través de ciertos incentivos, yo te voy a poner en pasantía sustentada por el Estado durante un tiempo a ese joven para que cuando tenga la experiencia, entonces ya tú lo puedas tomar como parte de tu empleomanía fija. Y el sexto eje es el eje importantísimo también, que tiene que ver con la mujer, logrando un empoderamiento mucho mayor en términos de crecimiento y de igualdad de oportunidades. Empoderamiento no solo económico, sino social. Empoderamiento no solamente en cuanto a la equidad, sino a la participación y la lucha contra la violencia de género, que es uno de los del principal problema que subsiste aún en nuestra sociedad, y que en un gobierno de Gonzalo Castillo eso va a ser realmente ya una historia del pasado. Entonces, esos 6 ejes son en los que se fundamenta en ese programa de gobierno, que también están sustentados en 4 principios fundamentales. Y esos principios fundamentales que forman parte del eslogan de la campaña es, número 1, oportunidades para todos. Vamos a trabajar para poder crear nuevos espacios de oportunidades que satisfagan las necesidades de todos los dominicanos en sus distintos niveles y estratos sociales. El segundo principio es un país para todos. No podemos pensar que vamos a gobernar para un grupo.
sino vamos a fortalecer las alianzas y la participación ciudadana para juntos construir de una manera inclusiva ese país que todos queremos. O sea, Un tercer, ¿sí? Así, sí. Los números de Gonzalo Castillo, reales, porque tanto Luis como Leonel tienen sus posiciones. O tienen sus sastres, vamos a decir. Bueno, Luis, la verdad es que las posiciones que Luis presenta públicamente nos hace creer que como si estuviéramos en un periodo de transición de que ya es el presidente y que solamente está esperando el 16 de agosto para tomar posesión. En el caso de Leonel Fernández, asegura que está en un cómodo segundo lugar y que habrá una segunda vuelta y que el PLD tendrá que apoyarle para que él sea y se convierta presidente el próximo el 26 de julio. Mira, Glenn, yo te voy a contestar de una manera coloquial y folclórica. Al árbol que se le tira piedra es al que da fruto, ¿cierto? Por otro lado, sí, así si tú es. juegas dominó, yo no sé si tú sabes jugar dominó. Sí, sí, me encanta el dominó. Te encanta el dominó. Bueno, mira qué bien. Pues cuando tú llegas a un sitio que están jugando una pareja en contra de otra, y si tú ves a una pareja que está discutiendo entre ellos, ¿cuál de las dos parejas tú crees que está perdiendo? Obviamente que está discutiendo. La que está discutiendo, ¿verdad? Dime en qué momento tú has visto a Gonzalo Castillo discutiendo, denigrando, criticando o denostando a los otros candidatos. En ningún momento. ¿Por qué razón? Porque ya Gonzalo Castillo supera por más de 4 puntos a su más cercano contendor. Todos estos meses, estos últimos 2 meses, han dado una, vamos a decir, una demostración de quién es Gonzalo Castillo, que es un hombre de acción, que es un hombre de trabajar, que es un hombre de resultados, que es un hombre de gestionar eficientemente. Lo ha demostrado tanto en el sector privado desde el cual viene, como en sus 7 años que fue ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los otros candidatos, cuando estaban, como aquel cuento de la carrera de la tortuga con el conejo estaba de lo más tranquilo durmiendo porque pensaba que le llevaba la milla a la tortuga y cáspita. ¿Qué resulta? Que quien estaba en un supuesto segundo lugar ahora está en un primer lugar por varios puntos de diferencia. Ese es el árbol de frutos al cual le están tirando piedras. Esa es la pareja del dominó que no está discutiendo. Y por esa razón, los otros candidatos están atacando ferozmente a nuestro candidato, que nos ha dicho a toda la militancia, a todos sus seguidores, respondan con una rosa, respondan con una sonrisa, no pierdan tiempo en diatriba. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano lo que quiere es un presidente que resuelva los problemas, no un presidente que hable bonito, no un presidente que solamente hable, no un presidente que crea que un estado y que un país se puede manejar a control remoto desde el estudio de su casa con los pies encima de una mesa en aire acondicionado. No, ese no es el Estado dominicano ni es la sociedad dominicana. La sociedad dominicana quiere un presidente que sea más acción que opinión. Y por eso Gonzalo Castillo al día de hoy, en este domingo, está liderando las encuestas para ganar las elecciones del 5 de julio. O sea, finalmente el tiempo en televisión es corto. Se ha criticado mucho que la ausencia de algunos miembros del comité político del PLD en la campaña de Gonzalo Castillo, figuras claves que en otros procesos han jugado roles muy significativos, muy preponderantes. Y para citar nombres, es extraño la ausencia de Francisco Javier García. O sea, nos referimos al activismo constante y el caso de Amarante Baré. Ya se criticó en un momento también la ausencia de Reinaldo, pero ya hoy todo el país conoce la desagradable noticia por la cual Reinaldo Pared Pérez
se ha tenido que ausentar momentáneamente de la política. Sí. Mira, para nadie es un secreto que desde el 19 de marzo nuestro país ha estado sometido a una situación de enclaustramiento. O sea, yo no creo que realmente se trate de una ausencia de unas figuras del partido en la campaña, sino que la campaña lamentablemente no ha sido como la hemos conocido siempre. La campaña se había manejado previo a toda esta pandemia de una manera en que la participación era mucho más activa, de que la gente se encontraba en las calles, de que se hacían actividades fuera, etcétera. Pero esto nos ha llevado a repensar las campañas y ha sido una campaña a distancia. Ahora, independientemente de que la campaña sea a distancia o sea cuerpo a cuerpo, como lo habíamos conocido desde antes de marzo, ¿qué ocurre? Sí, Cada miembro del besos, los comité político, abrazos y... claro, cada miembro de nuestro comité político y del comité central tiene una función. Francisco Javier García, por ejemplo, como tú me estás preguntando, es el encargado de estrategia. El encargado de estrategia lo que hace es precisamente trabajar, formular la estrategia política de campaña. No tiene que estar en las calles. Tú no lo vas a ver en una caravana, quizás en un día, en caso de que se vuelvan a hacer caravanas luego de esta pandemia. Porque lo que tiene que estar es pensando, formulando la estrategia que le conviene al candidato y al partido para poder continuar, para poder mantenerse en la preferencia del electorado. Carlos Amarante Barret tiene sus funciones también. Recuérdate que cada miembro del comité político está a cargo de una zona del país. Entonces, yo te puedo garantizar que tanto Carlos Amarante Barret como los otros miembros del comité político están dando fiel cumplimiento a las funciones que tienen asignadas o en sus provincias o en sus subregiones. Lo que ocurre, que vuelvo y digo, como la campaña es a distancia, la estrategia ha tenido que cambiar porque ya no hay tanto contacto presencial, sino que el contacto es de otro tipo como el que tú y yo estamos teniendo hoy. Bueno, así es. Entonces, nada, José, éxitos en los días venideros y que ojalá que esta pandemia pase pronto y que nos Dios te volvamos oiga. a ver y a encontrarnos y darnos un abrazo. Así será. Y lo más importante de todo es que nos encontraremos, nos daremos ese apretón y la República Dominicana continuará avanzando y dentro de 2 meses y medio, a partir de agosto, de la mano de Gonzalo Castillo como el presidente de todos los dominicanos. Bien, señores. Muchas gracias a ti por la invitación. Así es. Hemos compartido con José Dantes. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD. Bien, señores, ya tenemos que irnos, se acabó el programa. Recuerden que inmediatamente nos despidamos y ahí encontrarán esta entrega en nuestro canal de YouTube Dialogando con Glenn Davis. Invitarles para el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Bye bye.